Bendiciones para todos mis hermanos. Una vez más doy toda rabada al Padre por la oportunidad que me permite, nuevamente con la Biblia en la mano, porque vamos a hablar Biblia y vamos a demostrar por la Escritura si estamos o no estamos firmes en la fe apostólica, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que dice que nos fundamentemos en la doctrina de apóstoles, en la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo. Entonces el apóstol también nos dice, pruébense cada uno si está firme en la fe. Vamos a ver si realmente usted le cree a la Escritura o no le cree a la Escritura. Este lugar que estamos viendo aquí es una representación, una maqueta del segundo templo, de la segunda casa que hizo Herodes el Grande, porque quiso hacer una cosa extraordinaria, más lujosa, más pomposa que la que estaba en la maqueta primera o la que había hecho Salomón. Y aquí vemos cómo este hombre hizo un lugar más pomposo, diferente para congraciarse con los judíos, y les hizo un lugar especial para que así los judíos pudieran adorar a su bendito Creador, al Todopoderoso. Y eso lo hizo él no solamente con el deseo de adorar al más grande, sino realmente para él estar de entre los grandes y de entre la historia, decir que él hizo un templo o una casa grande para los judíos en Jerusalén. Entonces este lugar lo vemos más pomposo, diferente como realmente era, y encontramos, por ejemplo, ya le hizo murallas diferentes, lo hizo a estilo romano, muy diferente, con columnas de estilo romano, que eso no estaba en el primer templo. Ya lo hizo con unas fortalezas allí donde estaba el lugar Kadosh, donde estaba el arca del pacto, allí donde estaban los otros utensilios. Le hizo vestíbulo donde solamente podían entrar los sacerdotes, y el pueblo que era realmente judío, los que eran israelitas verdaderos, entraban aquí. Esto le conocemos como el patio. Aquí era donde Juan y Pedro subían juntos a la hora de la oración, aquí a este lugar, y se había hecho en contraposición del mismo sol, porque realmente le hizo una parte más alta para que cuando ellos entraran aproximadamente a las 3 de la tarde, había toda esta parte aquí, tenía buena sombra, donde muchas personas llegaban allí y ya había sombra en aquel lugar para poder orar. Y era la costumbre del pueblo, y eso es importante, conocer un poquito de la cultura de la Escritura para poder entender el contexto de lo que se está hablando. Cada vez que leemos la Escritura hebrea, conseguimos la palabra casa, y a este lugar que está aquí se le conoce como casa. Resulta y pasa que nosotros, por las versiones que tenemos y como nuestras palabras han sido en cierta forma más del 70% de nuestras palabras españolas están latinizadas. Tenemos palabras griegas, tenemos palabras de latín, tenemos palabras de otros idiomas que han quedado plasmado o salen por nuestra boca, y realmente nosotros creemos que son las palabras correctas. Por lo tanto, por ejemplo, decir que esto se llama templo sería colocar una palabra que realmente no corresponde a la palabra correcta de esto que está aquí. Cuando la Escritura, usted abre la Biblia hebrea, va a encontrar la palabra Beit referido a esto, y la palabra Beit significa casa, no significa templo. Entonces esa palabra ya templo fue manipulada un poco más griego, más romano, diferente. Entonces, por lo tanto, el contexto que hoy tenemos de ir al templo, de ir a un lugar, es por eso, porque realmente pues nos tradujeron la palabra templo y eso no se llama templo. Esa era unas murallas que realmente ahorita lo tenemos de la forma como Herodes el Grande lo hizo, ya con columnas tipo romano, muy diferentes. Hizo muchos edificios en Jerusalén distintos, y eso era para él una alegría, que él había hecho una cosa espectacular. Pero realmente los judíos estaban contentos yendo a ese lugar también. El mismo Yahshua, en el tiempo de Yahshua también estaba ese lugar, y allí era donde se reunía todo el pueblo. Detrás de este muro que está aquí en forma de columnas, que Herodes lo hizo, detrás de ese muro había otro muro, y ese muro era donde llegaban aquellas personas que no eran del pueblo de Israel.
Eso es lo que dice el apóstol Shaul, el Elías Shaul, donde dice que era una pared intermedia de separación, donde no podían entrar más allá y no podían acercarse ni siquiera al patio, sino que realmente quedaban un poco más afuera. Entonces, todo esto es importante saberlo, dónde se reunían. Y vamos a ver, de acuerdo a la escritura, dónde se reunía el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino también los hermanitos que entendieron y creyeron a Yahshua HaMashiach. Y nos remontamos cuando leemos Juan capítulo 4, aleluya. Y antes de decir todo esto, quisiera leer un trozo de la escritura, donde Shaul le dice a Timoteo en el capítulo 6, desde el verso 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabes del ira acerca de cuestiones de contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese era el pensamiento de los primitivos, de los hebreos, de los que realmente llevamos la palabra, que no necesitamos tener dinero. A mí me han ofrecido dinero para predicar la palabra, pero realmente esto hay que predicarlo como lo predicó Shaul, gratis, aleluya, que predicando gratis la palabra pueda llegar a más oídos. Y es ahí, como dice la escritura, el apóstol dice que muchos, dice que así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Se extraviaron de dónde? De la emuná, de la verdadera fe, de la verdadera vocación que habían sido llamados para predicar la palabra, y se fueron desviando, porque realmente lo que han querido es esto. Y hasta el día de hoy hay muchos que se dicen: oh, yo tengo la bendición del Padre porque mi nevera está llena, yo tengo la bendición del Padre porque tengo 300 cabezas de ganado, yo tengo la bendición del Padre porque tengo no sé cuántas casas, y se glorían por eso. Quiero decirte a ti, escúchame bien, tú ladrón, sinvergüenza, bandido, tú que tienes tantas cosas que dice, te esponja diciendo que es la bendición del Padre, cuando es que le has quitado a los más pobres para hacerte rico. Déjame decirte que el lago de fuego te espera a ti si no te arrepientes, si no le dices a Yahshua HaMashiach que te perdone, aleluya, si no te restaura, aleluya, porque lo que has conseguido no lo has conseguido por tus propios méritos, sino porque el Padre en su misericordia te ha podido dar la oportunidad de tener una lengua y poder hablar de su palabra. Aún lo has manipulado y no has sabido, pero el Todopoderoso te hace un llamado para que te arrepientas, aleluya. Úntate, como decía el apóstol Juan Yohanan a aquella iglesia, úntate con lirio en los ojos para que veas lo que papá quiere. En ninguna parte de la escritura los apóstoles querían tener riqueza, sino que ellos decían: con sustento y abrigo estemos satisfechos. Ellos en ninguna manera se hicieron ricos, y eso es lo que muchos quieren, hacerse ricos, y dicen: que esto es un honor predicar, porque tengo la Blazer, ya tengo la 4x4, estoy satisfecho. Y algunos allí se estarán riendo de lo que estoy diciendo, pero créeme que un día, ahorita estás riendo, pero créeme que un día de esto vas a llorar, porque realmente Yahshua HaMashiach te dice que te arrepientas, porque ha dicho un día, aleluya, porque el mundo entero, que estamos viendo, está reservado por la misma palabra, guardado
¿Para quién? ¿Para quién está guardado? Está guardado, dice la Escritura, este día está guardado para aquellos hombres impíos, para aquellos que no se quieren arrepentir, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que lo que dice el apóstol aquí, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción, perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso exactamente se lo dice a predicadores, se lo dice a pastores, se lo dice a líderes de hoy en día corruptos. Por eso dice que están privados de la verdad, están envanecidos y nada saben. Por eso es que han llevado al pueblo a una cantidad de cosas. Aleluya, adorando y haciendo tantas cosas, y ven y caminan y hacen organizaciones. Cuando comenzó Martín Lutero a hacer la reforma de la iglesia tradicional, que es lo mismo de lo mismo, porque lo único que hizo fue salirse de allá y dejar un poquito las imágenes allá y seguir predicando, pero realmente con la misma doctrina. Y ya después muchos vinieron y tomaron los mismos textos que estos hombres privados de la verdad y sensuales, que torcieron, escogieron estos textos para que de alguna manera, aleluya, poder llevar el mensaje, y lo llevaron así torcido, y muchas personas fueron llevadas por estratagemas de hombre, y hasta el día de hoy creen que están salvos, pero realmente ni ellos mismos están salvos, porque son ciegos, guías de ciegos. Por eso la Escritura, vamos a ver Escritura, porque es necesario que leamos Escritura en esta tarde. ¿Dónde se reunía el pueblo? ¿Dónde se reunía la congregación? Primero que todo, Israel se congregaba en ese lugar, allí. En el primer templo, Beit Hamikdash, que les hizo Shlomo, y voy a mostrar un poquito aquí, vamos a ver si podemos encontrar un poquito en la imagen. Aproximadamente, más o menos, ese era el lugar y es la maqueta del templo de Shlomo, donde tenía las dos murallas alrededor, allí donde tenías la fuente de agua, donde tenía el altar. Lo hizo un poco diferente. Las paredes de adentro fueron hechas de oro puro. Hizo 2 leones y muchas cosas que hizo en ese lugar muy diferente, como vimos la otra maqueta. Vamos a ver acá donde está, donde podemos ver. Aquí tenemos los planos, ¿verdad? El plano de Salomón. Les decía que había un patio interior y el patio exterior. Exactamente donde llegaban los gentiles, llegaban hasta aquí, a este lado, hasta este lugar. Era más sencillo que el que vimos ahorita. Y realmente todo esto, los gentiles llegaban aquí, pero esta pared intermedia, lo que dice el apóstol, es que ahora aquellos gentiles, aleluya, aquellos que están gentilizados y que ahora por toda Rabá al Padre, a Yahshua HaMashiach, ya esa pared intermedia de separación que no permitía que ellos llegaran a un lugar más cercano, ahora es quitada. Ahora simbólicamente está hablando acerca de eso. Los judíos entraban por acá. Aquí nadie entraba, sino realmente todo esto estaba pavimentado en el primer templo. Todo esto aquí no había tierra, todo esto estaba bien limpiecito, bien diferente, donde muchos entraban al lugar, ¿verdad? Al lugar del templo, ¿verdad? Pero encontramos, aleluya, encontramos que esta gente este templo o esta casa es muy diferente. Y le decía que esto no se llama templo, sino que nuestro lenguaje ha quedado así, pero para que tú me entiendas un poco, que realmente esto fue diseñado de esa forma. Vamos a ver un poquito, vamos a ver un poco más abajo cómo encontramos el lugar, cómo se veía desde la parte exterior o del costado. Ese era más que todo allí el lugar donde estaba el templo. Te decía que ellos llegaban hasta aquí. Aquí había un lugar, todo este era el patio y hasta aquí podían llegar. Este era el patio, todo este lo que era el atrio, ¿verdad? Aquí la fuente. Aquí estaba, las dos columnas que tenía aquí, que cuando se pisaba algo aquí adentro, había una piedra. Se dice que había una piedra que cuando se pisaba
la columna esta bajaba, estaba llena de tierra y tenía unas formas como egipcia, y el arca del pacto que estaba por aquí automáticamente se hundía. Y eso cuando en el tiempo de Jeremías, cuando aquellos hombres invadieron Jerusalén, todo esto fue, el arca fue escondida por Jeremías, que hasta el día de hoy pues no se sabe la ubicación del arca, pero encontramos hoy que realmente ya no necesitamos de esos objetos, porque nosotros hoy sabemos que ese lugar que representaba ese lugar exactamente era Yahshua HaMashiach. Aquí están los utensilios que estaban dentro. Aquí tenemos el arca del pacto, tenemos la mesa de los panes de la proposición, aquí tenemos el altar de incienso, tenemos la menorá, tenemos la fuente de agua, ¿verdad? Aquí tenemos el altar donde se consumían los animales. Y esto era representativo de quién era Yahshua HaMashiach. Entonces, este lugar exactamente, todo esto fue una representación exactamente, pero cuando él habla con la mujer samaritana, le dice: mujer, créeme, que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte, ni ahí en ese templo de Jerusalén adorarán al Padre, sino que lo van a hacer en todo lugar, pero no haciendo un templo, no haciendo lugares paganos. Y una de las cosas que cuando vemos al apóstol Shaul llevando el mensaje, aleluya, primera de Colosenses capítulo 1, desde el verso, Colosenses capítulo 4, el verso 15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y dice: cuando esta carta de los colosenses haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta que yo les envío a ustedes también la lean ustedes también. Es decir, que el apóstol Pablo en Colosenses nos deja dicho que él les escribió, que les mandó una carta de los hermanos de la Odisea, se los mandó a los hermanos de la Odicense, para que también los de la Odisea, también de la comunidad de los colosenses la leyeran, y que ellos a su vez leyeran la de ellos. Entonces, en la primera carta, aleluya, el apóstol Shaul les escribe: porque hemos oído a través del Ruach HaKodesh, del Adón, y a través del hermano Epafras, y a través de Ninfa, que habéis caído en algunas cosas, y os habéis elegido un obispo y un sacerdotes, y queréis hacer un ídolo de Mashiach, y os habéis reservado una casa, un día y una vestidura adornada. ¿Qué había hecho esa comunidad de la Odisea? Una casa, vestiduras adornadas, y habían puesto obispos fingidos allí, creyendo que realmente los había puesto el apóstol Pablo, y ellos habían mentido a la comunidad. Y así se abrió por primera vez, escuche bien, así se abrió por primera vez el deseo de hacer un templo, que para muchos, algunos dicen: no, es que el templo eso no es nada, eso es para reunirse y esto y lo otro. No es tanto el templo, sino lo que hacen allí. Porque si usted ve en los templos hoy día, los nombres de los templos, todo lo que tiene en su fachada, algunos tienen hasta un mundito allí, que realmente una bolita allí, que es lo primero, la primera mentira está ahí al frente de la puerta donde tú entras, porque aún en la tierra misma no es una bola, es la primera mentira que tú puedes tener allí. Y además lo que enseñan allá adentro también es muchas mentiras mezcladas con verdades. Porque te dicen verdades, sí, pero también te dicen mentira. Y te lo puedo probar por la escritura. Y alguien dirá: pero es que te has puesto rebelde ahora. No es que soy rebelde, es que estoy diciendo verdad. Es para que cuando tomemos esta Biblia versión Reina Valera, le digamos a la gente: oye, la versión dice así, pero la verdad es otra. Para que la gente sepa exactamente que la verdad es Yahshua HaMashiach, y que la versión nos dice una cosa muy distinta. Entonces, por eso si alguno no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, dice que está envanecido y nada sabe. Entonces, por eso encontramos, y el apóstol dice a la casa de Ninfa, dice: pero la casa de mi querido hermano Ninfa ha permanecido fiel en su libertad, así como yo se la había dado por encargo Yahshua HaMashiach del Adón de la eternidad. Ninfa ha reconocido al lobo, así como yo he reconocido
conocido a través del Ruach HaKodesh. Aleluya, dentro de mí. Y en constante me impulsa y me lleva y me enseña las diferentes cosas de la única sabiduría justa ante Elohim, como también de la misma manera al hermano Ninfas. Entonces mire que la casa donde el apóstol dejó allí en Colosa era donde el hermano Ninfas, pero realmente los hermanos de la Odisea, ahí mismo en la comunidad de ellos, exactamente ellos allí habían hecho un templo. Y miren lo que dice en el capítulo 3 del verso, capítulo 3 del apóstol Pablo a la Odisea, dice el apóstol Pablo, exige desbaratar el nuevo templo, eliminar el día festivo, destronar al falso obispo y a sus servidores y retornar a la adoración en el Ruach HaKodesh. Dice, yo os dije, dice el apóstol, yo dije, evitad la mentira porque es la hija más cercana de Satán, porque ahora vosotros, como habéis averiguado a través de Ninfa y de la manera y de la misma manera a través del Ruach de Mashiach dentro de mí, os habéis convertido en gran parte a la doctrina de preceptos humanos. Porque ¿qué es el templo sin un pretexto humano? Una obra muerta hecha por la mano de hombre, un ensueño vano que siempre se fuma cuando el ojo despierta del sueño, siendo así entonces una mentira en la que os refugiáis. Escuchen bien, hermanitos que están ahí metidos en esos templos, siendo así entonces una mentira en la que os refugiáis para engañaros y estafaros a vosotros mismos. No que el templo sea malo, sino lo que se hacen ahí dentro, porque ahí lo que te van a decir es: traiga diezmo, traiga ofrenda, traiga votos, traiga primicia, porque la Biblia dice, y te manipulan y dicen que es ahí donde lo debes dejar, y todos los domingos da al Señor tus diezmos con el alma grata, y te dicen que tú tienes que dar porque así es que el Padre te va a bendecir, pero realmente es una falsa, es falso eso, es una farsa que te están haciendo, y tú has caído allí, yo también estaba allí, pero cuando comenzamos a leer la escritura nos sacó esa mentira. Así que siendo así es una mentira en lo que refugiáis para engañaros a vosotros mismos. Y creéis, dice, porque creéis que en el templo entregáis toda honra a Elohim. Además mentís a Elohim mismo si pensáis que de esta manera le ofrecéis un servicio de sacrificio importantísimo. Necios, mira cómo dice el apóstol: necio, ¿qué servicio podéis hacer al Todopoderoso que anteriormente ya había creado el cielo y la tierra? Así que él los exhorta y les dice exactamente que el templo no es nada. Y si ustedes quieren hacer un templo, quieren hacer un lugar, hagan un lugar, dice, hagan un lugar para huérfanos, hagan un lugar dice, vamos a leerlo para que vean ustedes cómo el apóstol dice: ya que queréis una casa agradable a Elohim, entonces construyen un hospital para enfermos, paralíticos, frágiles, lisiados, ciegos, sordos, una casa para viudas, para huérfanos y una para extranjeros accidentados, sin hacer exenciones, sea quien fuera. ¿Lo están haciendo? Nada. Tienen dinero en abundancia, tienen bancos y se esponjan, pero realmente lo que tienen que hacer es arrepentirse y buscar a Yahshua HaMashiach y repartir ese dinero que tienen. Y eso no solamente lo hablo con una sola organización, lo hablo para todos aquellos que me están escuchando, porque aquí hay hombres corruptos que me escuchan. Y es para ti esta palabra, y que esta palabra llegue y como martillo en la noche no te deje dormir hasta que te arrepientas. Porque así como muchos pastores han venido acá a preguntarme, a hablar conmigo, me han dicho: hermano, mire lo que se hace allá es esto y esto y esto, y ya yo estoy cansado. Hay muchos hermanos, hay muchos pastores, escuchen bien, pastores que han venido y que los he escuchado, y a muchos a través del celular los he escuchado como me dicen: hermano, ya estoy cansado, ya estoy harto de robar la plata de diezmo a la gente. Y créame que la gente está allí, no sabe qué hacer, porque ellos cuando se reúnen en sus asambleas y todo eso, lo que hacen es acordar cómo sacarte dinero. Yo estuve en una de ellas y a mí no me vengan a decir que no. Yo estuve ahí escuchando cómo ahora uno por allí, que es la cabeza visible por allí, estaba diciendo: les voy a enseñar las 5 pautas del vendedor. Y usted se va a acordar,
Usted, pastor corrupto, las 5 pautas del vendedor, cómo sacar el dinero, cómo enseñarle a la gente para que dé más. Y en estos mesecitos te están enseñando a que tú tienes que dar más y más y más. En estos días que he recorrido muchos lugares donde voy vendiendo, aleluya, veo como hay muchas tienditas que están, almacenes que están desgastados, sin nada, sin no tienen nada. Y le he preguntado, ¿y tú eres creyente? Sí. ¿Y tú das diezmo? Sí. Por eso es que estás así. Y ellos llenándose los bolsillos y teniendo ganado y teniendo una cantidad de cosas, pero tú vas de peor en peor. Y esto que estoy diciendo no me da miedo decirlo y lo sustento con la escritura, porque realmente ellos han caído, como dice la escritura, cayeron de la fe, pero por eso pruébese cada uno si está en emuná, si está en fe. Entonces, ¿dónde se congregaban? Se congregaban en las casas de acuerdo a la escritura. Vamos a ver unos textos bíblicos donde se congregaban de acuerdo a la escritura, donde se reunía, aleluya, la congregación de Yahshua HaMashiach. Y no como enseñaron, ellos se encerraban en las casas porque los perseguían. Al principio sí, pero después ya no. Dice Hechos capítulo 2, 26, que se reunían ¿dónde? En el Beit Hamikdash, a lo que se conoce como el templo. No era el templo y en casa. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 2, 46 nos dice, y perseveraban unánimes cada día en la casa y en el partimiento del pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué fue lo que hizo el traductor? Para hacer una separación de las casas donde se reunían, colocó la palabra templo y dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. No se reunían en ningún templo. Eso no se llama templo. Esto no se llama templo, eso se llama la casa. Aleluya. Entonces se perseveraban unánimes cada día en la casa, en la Beit Hamikdash, en la casa del grande, partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría. Hechos capítulo 5, 42. Sigue diciendo, y día tras día en el Beit Hamikdash y en casa y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Yahshua HaMashiach. ¿A dónde la enseñaban? En las casas. Hechos capítulo 8, 3, de casa en casa. Entonces Shaul asolaba las iglesias, las keilot o las congregaciones, entrando en cada casa y arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Hechos capítulo 10, 22, lo que le pasó a Kefa. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio de todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un Kadosh ángeles y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Si Cornelio tenía y podía ir a los templillos, porque ellos ahí en Jerusalén también tenían templillos, ¿por qué no lo invitó a su templo? ¿Por qué lo invitó a la casa? Porque realmente en las casas quedó establecido. Y sigue diciendo Hechos capítulo 12, 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de Miriam, la madre de Johanán, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando el apóstol había sido preso, cuando Kefa había sido preso, dice la escritura que los hermanitos estaban orando y una hermanita le abrió la puerta. Algunos, aleluya, no saben que estar en las casas es una bendición grande, aleluya, porque ahí no te van a estafar. Y dice Hechos capítulo 16, verso 32, y le hablaron la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Dónde estaban? En su casa. Hechos capítulo 16, 40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Aleluya. Entonces, ¿dónde se congregaban? En las casas. Hechos capítulo 18, verso 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, en la casa de Justo, temeroso de Elohim, la cual estaba junto a la sinagoga. Alguien dirá, no, pero sí había sinagoga. Tampoco, esto no se llama sinagoga. La teshiva, realmente los lugares, eran lugares de estudio. Esta teshiva exactamente eran lugares de estudio, no se llamaba sinagoga como fue traducido aquí, por favor. Es que es una cosa tan tremenda, porque realmente la versión que tú tienes está mal. No había ninguna sinagoga. Eran lugares de estudios, eran unas casas de lugares de estudio. Y dice, y como nada, Hechos 20:20, y como nada
que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso lo hacía ya Shaul. Romanos 16, del 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Mashiach Yahshua, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy toda rabad al Padre, sino también todas las keilot, las congregaciones de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿A dónde? La iglesia de dónde? De su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que en el primer fruto, que es el primer fruto de Mashiach en Acaya. Aleluya. Entonces, ¿dónde se reunían? De acuerdo a la escritura, se reunían ¿dónde? En las casas. Aleluya. Dice, ese es ahorita, 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia, con la congregación que está en su casa, os saluda mucho en el Adón Yahshua, donde se congregaba en las casas. Filemón capítulo 2, verso 2. Filemón capítulo 1, verso 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa. Aleluya. Romanos capítulo 16, del 1 al 4 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febes, la cual es diaconisa, dice aquí esta versión, de la iglesia en Cencrea, que recibáis en el Adón como es digno de los Kadosh, y la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, con mis colaboradores en Mashiach, que pusieron su vida a mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles que están en las casas. Aleluya. Hechos 19:9, ¿qué dice? Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hasta la escuela se metían a predicar. Colosenses capítulo 4, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa, a la congregación que está en su casa. ¿A dónde se congregaban? En las casas. El verso 16 dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de la Odisea la leáis también vosotros. Ya la leímos. Como Pablo dice: tumben ese templo, porque el Elohe que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. El Elohe no necesita templo. Son los sinvergüenzas para tenerte allí encerrados. Filipenses capítulo 4, verso 22. Todos los Kadosh os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Los de la casa de dónde? De César, porque César allí también se reunía en la casa de César. Romanos 16, 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en Mashiach. En la casa de Narciso también se reunían. Aleluya. Según de Timoteo 4, 19. Saludad a Prisca y Aquila, y a la casa de Onésimo. En la casa de Onésimo también se reunían. Y en Marcos capítulo 2, verso 1, que hasta el mismo Yahshua también lo hacía. Aleluya. Aleluya. Dice Marcos capítulo 2, verso 1 al 2. Entró Yahshua otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaban en la casa, e inmediatamente se juntó mucho, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Dónde les predicaba Yahshua? De casa en casa. Así que pruébate si estás en emuná. Pruébate si estás en el, como dices tú, como dicen algunos, estamos en el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles es de casa en casa. Me da mucha pena. Y hay un texto que se lo llevaron para allá, que lo consigue y te regañan cada vez que tú no vas a esos lugares, que se encuentra en Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, ¿qué te dicen? Vamos a leerlo para que tú lo analices. Hebreos capítulo 13, allí te dicen, capítulo 10 primero. Primero en el capítulo 13 te dicen, el capítulo 13, verso 17, obedeced. Hermano, ustedes tienen que obedecer. Y mire cómo esto es tan corrupto, esta Biblia. Dice, es que le estoy diciendo es para que usted lea una mejor versión. Dice, obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Así no dice el texto, me da mucha pena, no dice el texto así hebreo, ni el texto griego menos dice así. Léalo, por favor, le invito. Dice, obedeced a vuestros ancianos. Una cosa es ancianos y otra cosa es pastores. Porque todo esto lo manipularon de tal forma que han colocado otras cosas diferentes y palabras de las cuales los apóstoles nunca dijeron. Entonces, obedeced a vuestros pastores. Jamás el apóstol nunca dijo así. Por eso, en el capítulo 7, en el verso 7 del 13 de Hebreos, dice, acordaos de vuestros líderes, que os hablaron la palabra de Elohim, que os hablaron pasado, no te lo está hablando en presente, que os hablaron. ¿Por qué? Porque en las congregaciones no habían pastores. Léalo, lea su Biblia, por favor, saque su Biblia. Aleluya, no como entero. Alabado sea su nombre. Y entonces en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Dice, ¿cómo que te dicen? No dejando de congregarnos. Hermano, tiene que venir al culto, como dice la Escritura, porque la Escritura dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. ¿Dónde se congregaban? Se congregaban en las casas. No te dejes engañar nunca por esos farsantes, porque son farsantes. Que el Adón Yahshua HaMashiach te bendiga y te abra los ojos para que veas que has estado siendo engañado durante toda tu vida. Busca a Yahshua y lee la Escritura para que te busques más, aleluya, en